Entonces, nos quedan unos 5 minutos de la primera llamada, pero se puede comenzar. Eh, Hoy es 27 de noviembre del 2024 y estamos comenzando después de una larga conversación bastante jocosa. Estamos comenzando con la clase de lengua española 2 que hoy de, debería continuar con el tema que empezamos el lunes 25, que era los manifiestos literarios venezolanos. Y hoy yo pretendía seguir leyendo, que es lo que más me gusta que hagan los estudiantes, que es la razón por la que uno estudia estas cosas, porque la lectura lo tiene enamorado, eh, que leyéramos un cuento, Barrabás, de Arturo Uslar Pietri, y ya se lo envié a los estudiantes para que, bueno, por lo menos comenzaran a leerlo, pero pretendo que hablemos de él en la clase durante el tiempo que dure. ¿Alguien le ha echado un vistazo al cuento o al menos comenzó a leerlo? ¿Por qué un cuento de Arturo Uslar Pietri? Porque el otro día el otro día, hace 2 días, leímos un cuento de Pedro Emilio Coll que perteneció al movimiento Cosmópolis. Queda grabado eso. Y un día de estos viene Nieves y me dice, Edgardo, por Dios, ¿cómo dijiste? Sí, creo que era de Cosmópolis, Pedro Emilio Coll. Eh, de todas maneras, el cuento, sí, fue publicado en 1901 y yo creo haber dicho en la clase del lunes que aquel era un cuento de la época de la generación del 28. Y fíjense cómo el cuento fue publicado 27 años antes. En eso me equivoqué. Tenía pendiente que tenía que hacer esta notita. Entonces, Pedro Emilio Coll pertenece a un movimiento anterior que tuvo su manifiesto, el manifiesto de Cosmópolis. De todas maneras, ese cuento, al ser universal, como mencioné en un mensaje el lunes mismo, funciona para la época de Gómez, para la época de Guzmán Blanco, para la época actual, para otros países incluso, ¿no? Y en otro continente. Eh, de todas maneras, las cosas que decimos, con las que dijimos, con las cosas que relacionamos ese cuento de Pedro Emilio Coll, estaban pasando en 1901 y en 1898, cuando se publicó por primera vez en una revista. Eh, en 1898, a partir de mayo, ya era el gobierno de Cipriano Castro, pero antes de Cipriano Castro, estaba Crespo, que bueno, tampoco es que era un santo, ¿no? Eh, Ahora, en el cuento Barrabás, se ven otras cosas, hablamos de otras cosas. Y el autor pertenece a un movimiento que se llamó Válvula. Y ellos escribían Válvula con B minúscula, ¿no? Que era parte de su postura frente a lo circundante, a lo existente antes de ellos, ¿no? Escribir nada menos el nombre de la revista, el nombre del movimiento con minúscula, así como desafiando eh, las esferas en las cuales se ponían esas reglas y otras. Ah, Solo que, bueno, Arturo Uller Pietri y otros miembros de ese movimiento eran considerados en realidad, y son considerados, todavía han pasado la historia como escritores un tanto conservadores, ¿no? De hecho, Arturo Uslar Pietri llegó a ser ministro de Educación del gobierno de Eleazar López Contreras, que fue el gobierno siguiente a Gómez, ¿no? Es decir, gobierno gomecista todavía, porque hasta que se fue Pérez Jiménez, 23 años más tarde, después de la muerte de Gómez, todavía había gomecismo, ¿no? Esto de las dictaduras y de lo que significa una dictadura en un país
no se acaba cuando se acaba el gobierno de ese dictador, no se acaba cuando se muere el dictador, como es el caso de, de Gómez. Gómez se murió, pero el gomecismo siguió. Y López Contreras, aunque parecía que tenía ideas más modernas, más demócratas y todo eso, seguía siendo más o menos el mismo gobierno, ¿no? Por ejemplo, 2 meses después de que López Contreras llegó al poder, porque era el heredero natural de, de Gómez, que habrá sido elegido por el gobierno, perdón, por el Congreso, pero el Congreso estaba dominado por los gomecistas. eh, 2 meses después de que llegó al gobierno, hubo una guerra petrolera en el Zulia, la primera huelga del siglo XX, en el año 36. ¿Se imaginan? 36 años después de empezar el siglo fue que hubo la primera huelga de trabajadores en Venezuela. Por eso se dice que Venezuela entró al siglo XX en 1936. Imagínense ustedes, no en 1901, como debería ser. En 1901, cuando se publicó El Diente Roto, ¿ve? La literatura entró en el siglo XX al principio del siglo. En lo político entramos el siglo XX 35 años más tarde. Un atraso. Entonces, López Contreras era un presidente que daba señales muchísimo más demócratas de Gómez, que no daba ninguna, y sin embargo, hubo esa huelga en el Zulia de los trabajadores petroleros que tenían unas exigencias, unos derechos que querían defender, y, y una señal democrática que dio el presidente fue permitir que hubiera la huelga, ¿no? No les mandó cortar la cabeza a los trabajadores, pero el día en que el presidente dijo, se acabó la huelga, se acabó la huelga. Que eso fue como un mes y medio que duraron los trabajadores que no trabajaban, no extraían petróleo. Pero esa no es una señal democrática. No hubo nunca una negociación ni una comisión que fuera al sur y averiguar qué exigían los trabajadores. No hubo nunca una propuesta, ni les dijo, bueno, no sé, ahora les vamos a construir unas casas cerca. No, no hubo nada. Simplemente un día López Contreras se levantó más temprano que todos los días, que seguramente se despertaba a las 3 de la mañana porque él era andino, y dijo, mire, llaman para allá, para Maracaibo, que se acabó la huelga, ya está bueno, ya descansaron, eso se va a cortar.